tú me das. Hiro Onoda, como tal vez ha escuchado y como hemos compartido antes, seguía peleando la Segunda Guerra Mundial 29 años después de que había terminado la guerra. El oficial de inteligencia entrenado en tácticas de guerrilla había sido enviado a Lubang, Filipinas, en 1944 para espiar a las fuerzas norteamericanas. El siguiente año la guerra terminó, pero cuando llegó esa noticia a los soldados japoneses por medio de volantes y anuncios de radio, el teniente Onoda rehusó creerla. No podía creer que Japón se derrotara tan pronto. Entonces Onoda y 3 soldados siguieron evadiendo a los norteamericanos y a los filipinos. Vivieron de plátanos y de cocos, arroz que robaban y vacas que mataban. Durante casi 3 décadas sufrieron el calor tropical, los zancudos, los ratones. Andaban enmendando sus uniformes y manteniendo sus rifles funcionando porque creían que la guerra continuaba. Bueno, hoy hacemos una transición en nuestra serie sobre el gozo contagioso y la paz incomparable, a empezar a enfocarnos en la paz. Y la paz es un tema principal en las Escrituras de principio a fin. Y es una realidad importantísima para el pueblo de Dios, tanto el pueblo de la antigüedad como el pueblo de hoy, como en el glorioso futuro que Dios ha prometido y preparado para su pueblo. En la Biblia, Dios se revela como el Dios de paz. Escogió la ciudad de Jerusalén, cuyo nombre vendría a significar ciudad de paz, como el lugar donde Él pondría su nombre a morar. El Mesías que Él prometía al pueblo antiguo, el gran rey que salvaría a su pueblo, sería príncipe de paz. Y el nuevo pacto que Él haría sería un pacto de paz. Su reino, un reino de paz, ¿verdad? De la extensión de su soberanía y de la paz no tendrían fin y no tendrán fin. Así que es innegable que cuando uno lee las Escrituras, un propósito y el plan de Dios es dar paz a su pueblo. ¿Por qué es necesario que alguien traiga paz al mundo? ¿Por qué la gran falta de paz en el mundo y entre los seres humanos? Recordemos que cuando Dios creó el universo y la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos, al final de la creación Él dijo que todo era muy bueno, bueno sobremanera. Había armonía, no había muerte, no había males, había paz. Pero al instante que le desobedecimos a Dios, en lo que Él nos dijo que no hiciéramos, se perdió la paz. Dios advirtió desde ese momento que iba a haber conflicto y contienda hasta en la relación más íntima y más fundamental de la humanidad, en el matrimonio. Y cuando ese primer matrimonio tuvo hijos, se vio más claramente que la paz se había perdido, pues uno de los hermanos mató al otro. Y la situación seguía yendo de mal en peor. Odio, celos, homicidios, traición, guerras caracterizan la historia de la humanidad desde ese primer día de desobediencia. No hay paz ni puede haber. Se ha buscado la paz, se ha enseñado la paz, se ha intentado la paz, pero siempre se descubre que el problema es más profundo y no se alcanza una paz verdadera. Hasta cuando hay un alto el fuego entre dos pueblos enemigos y dejan de tirar
bombas y tiros, de todas maneras siguen siendo pueblos enemigos, no hay paz, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde aunque haya un alto el fuego, no podemos decir que hay paz. Y la paz en la Biblia no solo se refiere a la ausencia de conflicto, significa más, mucho más. Indica un perfecto bienestar. El estar completo sin que le falte nada a uno. Estar seguro y a salvo del mal. Significa sanidad entera, salud completa, armonía por dentro y también por fuera. Prosperidad, plenitud, reposo. Sin ninguna agitación ni discordia. Un estado de tranquilidad, sin ansiedad ni estrés. Esto es lo que significa paz. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra shalom, una palabra hebrea que es hasta un saludo, paz, shalom, significa mucho más de que no estamos en este momento enviando tiros y bombas contra el enemigo. Significa esta paz completa, prosperidad, plenitud, bienestar perfecto. Así que no solamente en lo externo hemos lidiado desde la caída con la falta de paz, sino también en lo interno. Hasta cuando no hay peleas, hay problemas. Y en el corazón humano hay inquietud, incertidumbre, ansiedad, así como hay heridas, amargura y enojo. No hay paz, ni por fuera, ni por dentro, ni puede haber. Por lo menos no en el sentido bíblico de la palabra paz. Pero Dios quería dar paz a su pueblo. Él dice que es el Dios de paz. Y si Dios quería dar paz a su pueblo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, tendría que resolver el problema que nos hizo perder la paz en primer lugar, el pecado. Pero ¿cómo resolver el problema del pecado, ya que la justicia de Dios requiere que el alma que pecare, esa morirá? Bueno, Él proveería un sustituto, alguien que pague el precio, que es la muerte, en lugar del pecado, en lugar del pecador culpable. Pero ¿quién podría servir de sustituto? Ya que todos los hombres eran pecadores culpables. Nadie puede pagar por el pecado de otro, ni puede pagar por su propio pecado. No se hallaba entre los seres humanos ningún inocente que pudiera servir de sustituto. Entonces Dios enviaría a su Hijo al mundo. Su propio Hijo, su único Hijo, lo enviaría. Nacido de virgen, para no heredar la naturaleza pecaminosa, pero siendo hombre y de una misma sangre con la humanidad. Y Él viviría la vida perfecta que ellos no habían vivido, y Él moriría la muerte que Él no merecía en lugar de ellos. Eso es lo que nos dice Isaías. En Isaías 53, versículos 5 y 6. Habla de cómo Dios iba a traer paz a su pueblo a través de Jesús. Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías el profeta dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Hablando de Jesús, ¿verdad? Sobre la cruz. Profetizando lo que iba a ser Jesús un día. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces lo que Dios hizo, Él tomó la iniquidad, el pecado de cada uno de nosotros, pecadores culpables,
y puso ese pecado. Dice que cargó en él o recayó en él el pecado de todos nosotros y le castigó a él. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Jesús murió como el sustituto por nuestros pecados en nuestro lugar, para que Dios pudiera declararnos perdonados, para que Dios pudiera quitar nuestra culpa y poder bendecirnos con paz. Jesús, como dice Isaías, pagó el precio de nuestra paz para que Dios pudiera dar paz a su pueblo. Pero el plan de Dios no era solo salvar a los israelitas, su pueblo del Antiguo Testamento, sino también a todas las naciones, a todos los gentiles, los que no eran judíos. En el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y para ser parte del pueblo de Dios y para acercarse a adorar al Dios de Israel, uno se tenía que unir al pueblo de Israel. Pero todo eso cambió cuando vino Jesús, porque Dios tenía un plan mucho más grande de lo que se veía durante esos días de preparación. En Efesios capítulo 2, Pablo nos escribe acerca de Cristo y la paz que Él vino a traer y anunciar. Y dice en Efesios 2, versículos 14 a 17, dice, porque Cristo es nuestra paz. Y luego habla de esos dos pueblos, los judíos, los israelitas y los que no eran, porque en ese tiempo solamente había dos pueblos, los que eran del pueblo de Dios y los que no, los que eran israelitas y los que no. Dice, Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Al teniente Hiro Onoda se le anunció la paz, pero él no creía los anuncios de paz. Él dijo, no, esta es mentira, esta es propaganda del enemigo, nos quieren engañar, no lo voy a creer. Y él no creyó el anuncio, él no creyó las noticias de paz. Lo que vamos a ver en este día, en preparación para las semanas que vienen, hablando, cuando hemos descrito la paz bíblica, es una idea tan grande, tan completa. Prosperidad, bienestar, sanidad, todo lo que uno pueda desear, ¿verdad? Esa es una paz que Dios ha decidido dar a su pueblo y Él nos da esa paz. Pero para gozar de la paz de Dios, primero hay que aceptar la paz con Dios. Para gozar de la paz de Dios hay que aceptar primero la paz con Dios. Hay que creer las noticias de paz. Es la fe, el creer. La fe es la que nos trae la justificación, que significa ser declarados justos. ¿Cómo puede Dios, un juez justo, declarar a un culpable no culpable? Un juez justo no puede hacer esto, ¿verdad? No puede declarar inocente, no puede declarar no culpable a un criminal culpable. Entonces Dios, que es más justo que cualquier juez humano, ¿cómo nos va a declarar a nosotros justos? ¿Cómo nos va a declarar no culpables de quebrantar sus leyes cuando las hemos quebrantado? Bueno, sabemos que es a través de lo que Jesús hizo. Jesús pagó el precio de nuestra paz. Y nosotros, creyendo esas noticias de que Jesús pagó el precio de nuestra paz, Dios nos declara justos. Es al creer, igual que lo fue con Abraham en el Antiguo Testamento, le creyó a Dios y Dios
se lo contó como justicia. Nosotros también, cuando creemos las noticias de paz, Dios nos considera y nos declara justos por la obra de Jesús. En Romanos capítulo 5, la palabra de Dios nos dice esto. En el versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados, eso significa declarados justos, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Ya no hay guerra, ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, sino que hay paz. Se ha resuelto la enemistad que había. Y nosotros podríamos decir, pues, enemistades. Yo pensaba que Dios era amor. ¿Cómo podemos hablar de enemistad con Dios? Sigamos leyendo. Los versículos 6 a 10, más abajo en Romanos 5, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, que somos nosotros. Palabras fuertes, porque por lo general pensamos que somos buena gente, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con la santidad y la justicia de Dios, no salimos tan bien del examen, porque el requisito es la perfección. No sé cómo hacen el puntaje en su país, pero si es de 10, tiene que sacar 10. Si es de 20, hay que sacar 20. Si es de 100, hay que sacar 100. Medio punto menos, no califica. Y todos nosotros, por pecadores, no alcanzamos. Ninguno alcanza. Ninguno. Solo Jesús. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo o de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ahí Pablo menciona la ira de Dios, el castigo de Dios, y habla de la enemistad que teníamos con Dios. Éramos enemigos de Dios. Había una guerra, y una guerra más complicada para resolver y para terminar que la Segunda Guerra Mundial. Porque Dios es justo y nosotros hemos pecado contra él. Pero gracias a Dios, Dios ama a sus enemigos. Así como Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Dios ama a sus enemigos y Dios nos amó cuando éramos enemigos, y Dios mandó a Jesús a pagar el precio de nuestra paz. Como dice Pablo antes en la carta a Romanos 1:18, Pablo dijo, por inspiración del Espíritu Santo, dice ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. La ira de Dios se revela contra la maldad de los seres humanos. ¿Quiénes son los seres humanos? Esa gente mala somos nosotros. La ira de Dios se revela contra los seres humanos, o sea, contra nosotros. Pero Dios, que ama a sus enemigos, envió a Jesús para morir por sus enemigos.
Y ahora nosotros podemos aceptar la paz con Dios, creyendo el anuncio, creyendo que se ha acabado la guerra, que Dios ha resuelto la enemistad que había entre nosotros y Él, enviando a Jesús. Tenemos que creer en el que vino a traernos y anunciarnos la paz, en Jesús. Él es nuestra paz. Como el apóstol Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 36, Juan 3, 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Esa enemistad continúa porque no ha creído la noticia, no ha aceptado las condiciones de paz, no ha creído en el Señor Jesús. Para gozar de la paz de Dios hay que aceptar la paz con Dios primero. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Si nosotros nunca hemos creído el anuncio, si estamos ahí como el teniente Onoda, pensando que todavía hay guerra y no hemos aceptado el hecho de que Jesús ya ha resuelto con su muerte en nuestro lugar y ya ha pagado el precio de nuestra paz, entonces necesitamos aceptar el anuncio. Tenemos que aceptar la paz con Dios, creyendo en Jesús. Y usted puede hacer eso ahora mismo. Usted en su corazón puede decir a Dios que usted reconoce a Jesús, que Jesús pagó el precio por su pecado, que Jesús murió en el lugar suyo. Y usted puede aceptar esa paz con Dios por medio de Jesús. Cuando usted cree, Dios le va a declarar justo, le va a aplicar la justicia de Cristo y a usted le va a poder declarar no culpable porque Jesús ya pagó por usted. Pero usted tiene que aceptar el anuncio. Usted tiene que rendirse y aceptar las condiciones de paz que son creer en el Señor Jesucristo y entregarle su vida. Pero a veces, después de haber creído en Jesús, nos pasa algo semejante a lo que le pasó al teniente Onoda. No sé si usted ha experimentado esto alguna vez. Los que ya han creído en Jesús, los que ya han sido declarados justos delante de Dios, que tienen ahora paz con Dios, como dice Pablo, a veces ocurre que nosotros sentimos que la guerra todavía continúa. Sentimos que todavía, tal vez por nuestro pecado, tal vez por cosas que hemos hecho después de haber aceptado a Jesús, que la guerra sigue. Y nosotros pasamos evadiendo y escondiéndonos, sufriendo condiciones de guerra, cuando ya tenemos paz con Dios. Dios ya no es contra nosotros. La Biblia dice que tenemos paz con Dios. En Romanos 8, versículos 31 a 33, Pablo dice algunas cosas increíbles. No sé si me estoy explicando bien. Después de haber creído en Jesús, no somos perfectos, ¿verdad? Y yo creo que a veces sentimos, yo siento, que los pecados cometidos después de haber creído en Jesús son más difíciles de perdonar que los pecados que cometimos antes de creer en Jesús. Porque sentimos que
ya tengo la ayuda de Dios, no debo estar haciendo esto, ya tengo el conocimiento, yo ahora distingo qué es el bien y qué es el mal, no tengo excusa. Ahora, pecando a sabiendas es peor que pecando en ignorancia. Y después de todas las bendiciones que Dios me ha dado, ¿cómo no le voy a responder con obediencia y amor? Pero a veces no lo hacemos. A veces pecamos gravemente como cristianos. Y nosotros sentimos que se han restablecido las condiciones de guerra. Y estamos como Onoda y sus soldados, escondiéndonos, así como Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Sabemos que somos culpables, sentimos que Dios es nuestro enemigo ahora y estamos evadiendo la presencia de Dios hasta poder corregir nuestro comportamiento, tal vez, hasta después de limpiarnos tal vez lo suficiente para merecer el amor de Dios nuevamente. Como estaba mencionando el hermano Josué antes, ¿verdad? Sentimos que tenemos que limpiarnos antes de ir a los pies de Dios, cuando es a los pies de Dios donde vamos a encontrar la limpieza y el perdón. Para gozar de la paz de Dios, hasta como cristianos, los que ya hemos creído en Jesús, para gozar de la paz de Dios, primero tenemos que aceptar la paz con Dios. Tenemos que aceptar que con todo lo que hemos hecho, hasta después de conocer a Cristo, que como dice Pablo en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús tiene tanto poder para perdonar los pecados cometidos antes de la salvación, como también los pecados cometidos después de la salvación. Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos ha santificado por completo, una vez por todas. Y delante de Dios no hay condenación. Nosotros somos sus hijos. Él está con sus brazos abiertos. Ya no hay guerra. Ya no hay guerra, ni condiciones de guerra. No tenemos que estar ahí escondiéndonos y evadiendo la presencia de nuestro Padre. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que aceptar las condiciones de paz. Tenemos que aceptar, las noticias de paz. Porque la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús y que tenemos paz con Dios. ¿Creemos eso? Es difícil creer eso. Es difícil creer que Dios me acepta tal como soy, porque yo sé cómo soy. Es difícil. Pero si yo quiero gozar de la paz de Dios, primero tengo que aceptar la paz con Dios, que Dios no está en contra mía, sino más bien Dios está de mi parte. Yo no lo merezco. Esta ha sido decisión de Dios por medio de del sacrificio de Jesús, poner su paz en mi vida y para conmigo. Pablo habla de esto en Romanos 8, versículos 31 a 33. Y él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y podríamos decir, sabiendo todas las burradas que íbamos a cometer después de conocerlo, lo entregó por nosotros, sabiendo. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente con Él, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido?
Dios es el que justifica. Nosotros sentimos que Dios nos va a condenar porque Él es santo y justo y hemos pecado. Pero el Espíritu aquí nos dice, ¿quién los va a condenar? ¿Quién los va a acusar? Si Dios es el que los ha perdonado, si Dios es el que hasta mandó a su Hijo para salvarlos y declararlos justos. No hay nadie que los condena. Pero tenemos que aceptar el anuncio de paz. Tenemos que creer lo increíble, que Dios nos ama así como somos. Y eso se llama la gracia. La gracia. Bueno, no fue hasta que llegó un oficial superior, el que le había mandado a Lubán, en primer lugar, que Onoda por fin aceptó la noticia de que la guerra había terminado. 29 años después, no había creído ninguno de los anuncios ni ninguna persona que llegaba para decirle, hasta que llegó este oficial superior, el que le había mandado, y le dijo que podía dejar ya su responsabilidad, su misión, podía dejarlo porque la guerra había terminado. En el caso nuestro, el oficial más alto, Jesús mismo, es el que ha venido para traernos y anunciarnos la paz. ¿Le vamos a creer? ¿Usted le va a creer? ¿Yo le voy a creer? ¿Que Dios está ahora de nuestra parte y no en contra nuestra? A pesar de todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos haciendo a diario, que Dios está de nuestra parte, que no está en contra nuestra. ¿Le vamos a creer? Porque para experimentar la paz de Dios, que vamos a ir viendo en las semanas que vienen, primero tenemos que aceptar la paz con Dios, que Dios está de nuestra parte, no en contra nuestra. ¿Por qué no pedimos que Dios nos ayude? Porque como hemos dicho, es bien difícil creer esta noticia increíble de que ya no hay ninguna condenación y que tenemos paz completa con Dios. Ya no hay enemistad, Él está de nuestra parte. Vamos a orar y pedir que Él nos ayude. Señor, ayúdanos, Señor, a creer las buenas noticias de que hay paz. Paz entre ti y el pecador arrepentido, el que cree en Jesús. Señor, para los que hemos creído en Jesús, ya no hay condenación. Su sacrificio es tan digno, tan perfecto, tiene tanto valor, Señor, que perdona todo pecado, pasado, presente y futuro. Nos has santificado con una sola ofrenda, una vez por todas. Delante de ti, Señor, somos justos, no culpables, a pesar de las cosas que vamos haciendo. Y Señor, ayúdanos a aceptar el anuncio de paz. Que no seamos como el teniente Onoda, escondiéndonos y evadiéndote, pensando que la guerra continúa. Porque hay paz. Cristo es nuestra paz. Pagó el precio de nuestra paz y es nuestro príncipe de paz. Señor, ayúdanos a aceptar la paz que tú has obrado a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén.